Bueno, empecemos a pasar la lista, por favor. Stephanie. Presente, licenciado. Eso. Lucy también está. Presente. Okay. Daniel Gutiérrez. Ingeniero, buenas noches. Hola. Jacquelina Guzmán Flores. Presente, ingeniero, estoy camino a casa. Hola, está sin cámara. Estoy camino a casa, ingeniero, estoy en carretera, ¿ya? Por eso no he tenido mi cámara. Ok. Ivonne Hinojosa. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Adelaida Larrea. Presente, licenciado. Ya para llegar a casa unos minutitos voy a apagar la cámara, por favor. Ok. Gracias. Carola Peinado. Presente, licen. Ya me va a dar tiempo para llegar a casa. Ya. Reinaldo Quenta. Johnny está. Melanie Rebollo. Presente, licenciado. ¿Dónde vive? Ah, ya te he visto. Al final. Ok. Laura Rivera, Wendy Laura. No está. Juan Aldair Rodríguez. Presente, Lice. Ya llega ahorita a mi cuarto. Jimena Romero. Está. Sí, buenas noches, presente. Hola, Jimena. Gustavo Salvatierra. Inge, buenas noches. Hola. Diego. Presente. Presente, Inge, buenas noches. Sí, hola. Fátima Tejerina. Buenas noches, Licen, presente. Hola. Carla. Presente. Ay. Presente, Inge. Pensé que no estaba con el micrófono. ¿Cómo está? María Eugenia. Licen pidió permiso para conectarse a media clase, me dijo que habló con el licenciado José. Dile que murió. Mary estaba, creo, ya se escapaba, ¿eh? Licenciado, buenas noches. Hola. Hola, Mary, ¿cómo estás? Bien, licenciada. Ok, bueno. Primera buena noticia. Para aquellos que no se han confundido en su práctica número 1, le he hecho habilitar nuevamente hasta el jueves. O sea que para recuperar, ¿no? Ayer les había dicho, la tarea consiste en el requisito de la norma, identificar qué principios de los 7 que hemos visto, liderazgo, procesos y demás, esos principios, cuáles están dentro del requisito que les ha tocado. Ya les vuelvo a repetir, no quiero que me expliquen el requisito, quiero que me hagan esa identificación. Entonces hay muchos que se han confundido y me han mandado una cosa diferente. Por eso es que estoy siendo muy buenito y les he abierto otra vez esa tarea para que me puedan volver a mandar, ¿ok? Ahora tienen hasta el día de mañana.
porque después obviamente se va a cerrar y ya, ahí ya perdieron nomás la oportunidad. ¿Ok? Esa sería, digamos, la buena noticia de hoy. Prácticamente hoy día estamos terminando todo, porque el día viernes ya va a ser el examen. El examen va a durar más o menos hora y media, o sea, toda la clase van a tener para preparar el examen, ¿no? Pero como ustedes son capos, en media hora lo van a poder hacer, o sea que allá ahí no hay problema, ¿ok? Bueno, entonces voy a compartir pantalla. A ver, previo, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo no han entendido? ¿Está todo claro? Quisiera escucharlos, hablar hoy. A ver, ahora sí, soy todo oídos. Como no dicen nada, supongo que está todo clarito. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Nada. Licenciado, respecto. Licenciado. Dime, Mary. Respecto a la práctica que estaba haciendo, la primera tarea, los requisitos, es que son lo que he encontrado, lo que nos he mandado, ha subido a la plataforma, ¿no? Pero habían 9, es que no lo he comprendido tan bien, digamos, no sé si lo habré presentado bien en práctica. Ya, a ver. Porque habían... ¿Qué requisito te ha tocado? El 9. Ya. Entonces te vas a la norma, porque les he mandado la norma ISO 9001, y te vas al requisito 9. ¿Sí? Entonces vas a ir leyendo el requisito y vas a ir identificando cuáles de los principios están, y anotas nomás. No quiero que me expliquen, ¿no? Está este principio por esto, pues nada, eso no me interesa. Les digo, simplemente quiero que identifiquen. En este requisito está liderazgo, está procesos, está toma de decisiones en base a la evidencia, está simplemente eso, nada más. Ahora hemos entendido, Mary. Sí, licenciado. ¿Ya está cachado? Sí. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda más tienes? Inge, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, Daniel. Ya, Inge, con la tarea que hicimos, la segunda tarea en clase el día lunes, le hemos presentado nuestros diseños de ingreso, de entrada y salida. Sobre eso vamos a ir corrigiendo. Usted nos va a dar el visto bueno, porque creo que faltaba hacer algunas correcciones con lo que usted nos ha indicado. No, como hemos quedado el día lunes, una vez que vamos avanzando, porque esa tarea tenía varias partes, ¿no? Creo que tiene 2 partes más. Entonces, el día viernes hicimos 2, el día lunes hicimos 1, que es el mapa, y hoy día vamos a terminar haciendo las otras 2 partes, y obviamente, como les había comentado, de una clase a la otra nos vamos a dar cuenta, se van ustedes a dar cuenta que lo que ustedes han hecho la anterior semana, la anterior clase, había que mejorarlo. Entonces, esta vez, digamos, igual, mejoran su mapa, mejoran, yo creo casi a todos les he aumentado algunos subprocesos que debían tener, ¿no? En todo tienen que estar sus entradas, sus salidas. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque de ahí van a salir los indicadores. Para los indicadores no tienen que inventar nada. El indicador va a salir de el mapa. Por eso ese mapa tiene que estar bien hecho. Y como les he dicho, tienen que hacer como les he dicho que hagan.
con las cajitas de esa manera, en forma secuencial, separaditas. No me hagan así porque después se hacen un chenco. No van a ver un solo de líneas por todo lado. Ya me han estado presentando así. Les he dicho, no hagan como está en el... Tiene una razón de ser. Yo entiendo que somos medio contreras, ¿no ve? El profesor dice, no, ¿por qué voy a hacer? Yo voy a hacer como yo quiero. En este caso, no sean así. Háganme el favor de hacerme caso, nada más. Hagan como les he dicho. Eso les va a ayudar a ustedes. ¿Ok? Entonces, mejoran y vuelven a presentar, obviamente ya para la siguiente etapa. Dime, Daniel. Una consulta más. Por ejemplo, yo he escogido el proceso de comercialización y dentro de este proceso obviamente hay muchos subprocesos. He seleccionado uno que es la venta directa al cliente. Está bien, ¿no es cierto? Porque no puedo, digamos, abarcar todo el proceso. Involucraría, digamos, venta telemarketing, venta directa, venta virtual. Está correcto, ¿no es cierto, claro, ingeniero? Solo uno has hecho, no has hecho el proceso general de venta directa al cliente, por decir. Perfecto, listo. Con eso es suficiente. Ok, ingeniero, muchas gracias. Entonces, es importante igual, cuando definen un proceso, tener clara la película de que tienen que definir dónde inicia y dónde termina. Porque esto nos está dando el tamaño del proceso, ¿no? Les había dicho, por ejemplo, le había puesto un ejemplo. Si voy a hacer el proceso de compra, que inicia desde que llega el pedido hasta que llega el producto a mi almacén, es un proceso grande. ¿Por qué? Porque hay que cotizar, hay que evaluar la cotización, hay que seleccionar al proveedor, hay que mandarle adjudicación, ¿no? O sea, son un montón de etapas que obviamente me van a hacer que ese proceso sea grande, ¿no? Ahora dice, el proceso va a terminar cuando llegue el producto a mi almacén. Claro, pero cuando llega tengo que verificar el producto comprado, tengo que evaluar al proveedor. Entonces ahí vamos viendo que ese proceso es muy grande, ¿sí? Entonces por eso es vital que sepan ustedes definir el tamaño de ese su proceso. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Cuando estábamos hablando de los procesos, hablábamos de los procesitos y de los procesotes, ¿no ve? Un procesito es aquel que empieza, por decir, siguiendo el ejemplo de la compra, ¿no? Mi proceso de compra va a ser cuando inicia, cuando llega la cotización y sale cuando hago la invitación al proveedor. Listos. Entonces llega, hago términos de referencia y le invito al proveedor. Listo. Y mi proceso tiene una cajita o 2 cajitas. Pues es un proceso bien chiquitito, ¿no? Entonces, eso depende de cada uno, ¿no? De cuánto quiero complicarme, entonces voy a hacer mi proceso grande también, ¿no ve? ¿Ok? ¿Me entiende? Eso, si eso está clarito, lo demás va a ser como van a entender mucho mejor lo que va a venir a partir de ahora. ¿Ok? ¿Ahora está clarito? Ok, Inge, gracias. ¿Tienen alguna duda más? Lucy está de corcha, sigue trabajando. ¿Tienen alguna consulta, algo más? Nada. Para de una vez comenzar. Ok. Wendy. Buenas noches, ingeniero. Recién acabo de llegar de Santa Cruz, son a 3 horas de mi municipio, todo el día perdida con el tema de habilitación de firmas. Y le cuento otra mala, no es que me puse, tengo un bebé de 11 meses con vómito y diarrea. Puede imaginarse, así un día terrible para mí. Ay, seguro. Qué pena. Pero estoy presente, no quiero perderme en esta clase, solo me da pena que no pude descargarme el vicio. Ah, qué pena.
Sí, pero tienen que tratar de tener el vicio ya para el día viernes. Ya, Inge, gracias. Otra cosa también, en el caso tuyo, Wendy, yo no te vi, no sé si has estado durante todo este curso, porque en muchos días no te he tomado asistencia, no estabas, creo. He estado. En la anterior clase también estuve, le mandé a su WhatsApp igual la tarea, me hizo correcciones. Y la primera clase también he estado siguiéndole. La primera no tan completa, ¿no? Pero igual lo he visto ya en la plataforma, Inge. Ya, ok, bueno. Bueno, entonces, dicho todo esto, ahora empezamos con lo que nos toca en este último módulo. Ok. Aquí vamos a mirar. Ok, bueno, entonces empezamos con el tema de documentación del proceso. No, primero el objetivo de este módulo es considerar los requisitos de documentación de los procesos del sistema con énfasis en su presentación mediante diagramas de flujo para visualizar mejor tanto sus características como sus... Sí, adelante. Hola. ¿Alguien estaba hablando? Ya, entonces apaguen sus micrófonos, por favor, ¿ya? Ok, entonces les decía que... ¿Están mirando la presentación o no? Sí, se ve, licenciado. Ah, ya, ok. Bueno, entonces ese era el objetivo. ¿Qué me dice la norma respecto a la documentación? ¿No? O sea, la norma primero en el requisito 7.5 dice que el sistema debe tener información documentada, ¿no? ¿Qué es eso de información documentada? Es aquella información que la norma requiere, es además la información que la organización decide o determina como necesaria para su sistema de gestión, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el tema documentación, si bien es importante, pero no es tan importante como lo era en las versiones anteriores de la norma, ¿no? Ahora te dice, solo documenta lo que es estrictamente necesario, ¿no? Porque si no nos llenamos de mucha documentación, y al tener demasiada documentación nos complicamos solitos mismos, nosotros mismos al tener mucha información documentada, a veces cosas que no nos sirven. Entonces, por eso, digamos, la norma en esto es muy sabia y dice que simplemente hay que documentar lo estrictamente necesario, ¿no? ¿Ok? Para justamente, para garantizar que mi sistema de gestión sea eficaz, ¿sí? Entonces, eso nos evita un síndrome que siempre lo vamos a encontrar en la mayoría de las instituciones, entidades o empresas, es el síndrome de la documentitis. Todo quieren escribir, no todo, a veces quieren escribir realmente tonteras. Me acuerdo, había en una empresa querían escribir procedimiento para mandar un fax, ¿valdrá la pena? Entonces yo les decía, no pues, entonces haré un procedimiento para ir al ñoba, ¿no ves? No vale la pena. Entonces, cuando es necesario, sí, pero cuando no es necesario hacer demasiada información documentada. ¿Ok? Bueno,
primero, un procedimiento documentado significa que éste sea establecido, documentado, implementado y mantenido. ¿No? Porque obviamente existe procedimientos no documentados, lo cual obviamente eso es normal en cualquier institución, cualquier entidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de enviar un mail. Todos hay una manera de enviar un mail, pero es un procedimiento que no está documentado, ¿no? Simplemente me está diciendo cómo voy a mandar un correo electrónico, ¿sí? Entonces aquí es importante que cuando tengo un procedimiento documentado, tiene que tener varias partes ese procedimiento documentado. Primero tiene que ser establecido, documentado o escrito como quiera, ¿no? Si quiero lo escribo, le hago un relato, le hago dibujos, le hago lo que quiera, ¿no? Videos, gráficos, como la gente entienda a mi sistema, ¿ok? Entonces, tiene que ser establecido, debe ser documentado, debe ser implementado, es decir, que todo el mundo debe saber cómo hay que hacer, ¿no? Y obviamente debe ser mantenido. A veces, ¿qué problemas hay en las organizaciones? Una vez que definen su documento, creen que el documento lo tiene que venir a buscar a uno, ¿no ve? Es decir, ¿sabes qué? Léeme a mí, yo soy el nuevo documento. Eso nunca va a ocurrir. Por eso es importante que el documento sea implementado. O sea, quiere decir que lo que alguien escribió tiene que darlo a conocer, hacer un breve tallercito, una reunión, donde se dice, esto tiene que funcionar así, ¿no? Entonces, esto sí es prácticamente vital en todo sistema de gestión. Y no solamente debe ser implementado, sino que debe ser mantenido. ¿Por qué? Porque hay una manera de saber si un documento es usado cuando tú lo miras y el documento está ajadito, está viejito, quiere decir que lo usan. Pero a veces vemos que existen documentos que están 0 kilómetros, ¿no ves? Siguen nuevitos, siguen con olor a papel nuevito. ¿Qué quiere decir eso? Que no está siendo usado, que no está siendo mantenido, ¿no? Entonces son cosas que siempre debe ocurrir en todo sistema de gestión. Ahora, en cuanto a la extensión de la documentación, difiere de una organización a otra debido al tamaño de la organización, al tipo de actividades, a la complejidad de sus procesos, a sus interacciones, a la competencia del personal, ¿sí? Como les decía, el documento debe estar escrito como la organización entienda. Si entienden bien, una vez me preguntaban, ingeniero, ¿y puedo escribir en mi procedimiento ecuaciones diferenciales? Métale, le digo, si te entienden, ponle. ¿No? Pero a veces las organizaciones se empiezan a rayar solitas y empiezan a hacer cosas que nadie entiende lo que están haciendo. ¿Ok? Ivonne, tú trabajas en el gobierno municipal de La Paz, ¿no? Sí, licenciado. ¿Cómo son los procedimientos de ¿cómo se llama? De tecnología de información. De la, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esa unidad? De la DGEM, debe decir. ¿De la? DGEM, Dirección de Gestión Electrónica y Modernizaciones. Sí, ¿cómo son sus documentos? Ellos implantan, hacen un manual de procesos y procedimientos para todas las tareas de todas las áreas, digamos, ¿no ve? Hay para temas de salud, para registros, ellos son quienes llevan el control de todo el GMLP. ¿Y son entendibles?
Depende, ¿no? O sea, la mayoría sí, pero es como que obviamente si yo veo los procesos de unidad, sí los entiendo, pero de otros sí me costaría, por ejemplo, de la dirección de fiscalización de obras, por decirle, ¿verdad? Entonces ya no lo entendería mucho yo, digamos, porque no sé de este tema. Pero sí lo tratan de hacer de la manera más entendible posible. La DOTI era antes, ¿no ve? Sí, sí, ahora es la DGEM la que hace esos procedimientos y se revisan anualmente también. Obviamente, yo me acuerdo muy bien en el tema de la alcaldía, cuando se hacían algunos documentos para el sistema, los de la DOT se inventaban unas cosas que nadie les entendía. Yo había hecho un proyecto con más de 20 unidades del gobierno municipal, y cuando pasaban a la DOT y decían, ya, pues aquí murió el documento, ¿por qué? Porque lo van a hacer tan difícil que nadie lo va a entender. ¿Cómo que? Pues nadie entendía. Entonces ahí se perdía muchísimo. Primero, lo que les decía hace rato, ¿no? El documento debe ser, en lo posible debemos lograr que el documento lo entienda. Porque si no lo entienden al documento, lo que estoy haciendo, es como ponerles en chino mandarín, ¿no ve? Yo puedo hacer un procedimiento hermoso, pero que esté en chino, ¿lo van a entender? Imposible, ¿no? Entonces tengo que asegurar que esos documentos que tengo que escrito sean entendibles. Le puedo poner incluso me puedo rebuscar palabras, ¿no ve? Ahora, ¿vale la pena? La respuesta es no. Tengo que hacer de tal manera que me entienda. Porque si no entienden lo que estoy haciendo, estoy perdido. No va a funcionar nunca mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces, siempre es bueno aclararles, ¿no? No existe una metodología que te diga cada documento debe tener máximo tantas páginas. No. En lo posible, sin embargo, el documento cuando hacemos debe ser máximo de 10 páginas, no más. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país tenemos un problema que nadie lee, ¿no ve? Entonces ahí vamos a tener problemas porque nadie va a leer. Y obviamente si nadie lee, nadie va a entender. Y entonces es escrito en chino, ¿sí? Depende de cómo son nuestros procesos, cuán complejos son. Entonces existen muchos factores que coadyuvan a la elaboración de la información documentada, ¿no? Igual depende de cuán competente la persona. Si todos me entienden, obviamente, y si todos son ingenieros, yo le pongo ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Ahí me van a entender, pero si no, si apenas podemos entender cosas más sencillas, por decirle a los médicos, pones matemáticas, álgebra, ya es para ellos es alta matemática, ¿no ve? Eso me decían cuando eran mis alumnos, los de auditoría médica. Pongan un promedio, no ingeniero, eso para nosotros es alta matemática. ¿Por qué? Porque obviamente uno está acostumbrado a otra cosa. O sea, por eso han estudiado medicina, porque la matemática está peleada con ellos, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, mucho depende también de la competencia del personal. Cuán competente soy para hacer lo que hago. ¿Ok? Y seguimos viendo, como habíamos visto, este es un mapa general de procesos, donde muestra todos los procesos, los clave, los estratégicos, los de apoyo, ¿no? Que obviamente que es importante en toda organización. Esos procesos que definimos en nuestro sistema tienen que estar en este mapita, ¿ok? Ok, ¿qué me dice la norma? Dice, determine los procesos para el sistema y su aplicación a través de la organización. Ahora, aquí la norma es muy clara, dice, determina los procesos. ¿Cuáles? Algunos, los clave, los de apoyo, los estratégicos, ¿cuáles?
Como la norma no me está diciendo cuál es, quiere decir que son todos. ¿Sí? ¿Ok? Después me dice también, determine la secuencia, cómo están interrelacionados esos procesos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo represento los documentos que tengo en mi sistema? ¿No? Yo puedo presentar mediante procedimientos escritos, mediante una representación gráfica o una combinación de ambas, o puedo tener video, como les he ido conversando hoy, ¿no? Yo puedo presentar como quiera. Lo importante es que me entiendan. Lo importante es que esa documentación esté disponible, esté vigente, ¿sí? Tiene que tener esas características importantes. Ahora, hay una diferencia importante entre proceso y procedimiento. Proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las que transforman entradas en salidas. Un procedimiento es la manera especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. O sea, ahí ya notamos una gran diferencia. Y eso siempre confunde la gente proceso con procedimiento, ¿no? Proceso es algo que transforma entradas en salidas. Un procedimiento es cómo lo hago, ¿sí? O sea, la manera de especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso es, en pocas palabras, cómo hago esa actividad. El cómo está a través de un procedimiento, ¿sí? Okay. Esa es una diferencia importantísima entre lo que es un procedimiento y lo que es un proceso. Inge, dime. ¿Se podría definir un procedimiento también como parte de un proceso? Un procedimiento puede gestionar un proceso o parte del proceso, sí. Es posible. Yo incluso puedo tener un procedimiento que abarque varios procesos, ¿sí? ¿Ok? O partes o varios, ¿no? O sea, ahí depende de cada organización, ¿no? Pero eso es posible. Ok. Algunas diferencias entre procedimiento y proceso. Procedimiento define la secuencia de pasos para llegar a efectuar una tarea. Proceso transforma entradas en salidas mediante utilización de recursos. El procedimiento existe, es estático. El proceso se comporta, es dinámico. El procedimiento está impulsado por la realización de la tarea. El proceso está impulsado por la consecución de un resultado. El procedimiento se implementa. El proceso se opera y se gestiona. El procedimiento se centra en el cumplimiento de las normas y el proceso se centra en la satisfacción de los clientes y de las partes interesadas. Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos. El proceso contiene actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con objetivos comunes. Aquí vemos, hay 6 diferencias, al menos 6, ¿no?, entre proceso y procedimiento. Me dirán, ¿por qué el procedimiento es estático? ¿Y por qué el proceso se comporta y es dinámico? Por eso habíamos dicho que cuando definamos un proceso, no solo es cuestión de definirlo, sino que hay que ver su indicador, ¿no? ¿Qué indicador me va a gestionar, me va a ayudar a
ver si este proceso funciona o no funciona. Por eso el proceso se comporta, ¿no? Porque ocurren actividades que se van generando datos y esos datos me van a mostrar cómo realmente está funcionando mi proceso. Por eso es la diferencia, ¿no? Que el proceso se comporta. ¿Por qué? Porque voy a tener algunos datos que me demuestren el comportamiento de ese proceso. ¿Sí? Ok. Ahora, esos procesos se describen mediante unas características que se llaman las fichas de los procesos. ¿Sí? Esa ficha de proceso, ¿qué es? Debe tener algunas cosas importantes. El objetivo, ¿para qué sirve? ¿Para qué existe este proceso? ¿Quién es el dueño del proceso? Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad del proceso? Después, los límites. Después, el alcance donde se determina dónde inicia y dónde termina. Y los indicadores, ¿no? Que nos permiten obviamente hacer una medición y el seguimiento de cómo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de los objetivos. Otros aspectos que describen al proceso son las variables de control, son aquellos parámetros sobre los que se tiene la capacidad de actuación dentro del proceso. Las inspecciones, ¿no? Se refiere a las inspecciones que se hacen en el ámbito del proceso para fin de controlar el mismo, ¿no? También en una ficha de proceso están documentos o registros que se generan en el proceso, ¿no? O que están vinculados al proceso. Y en cuanto a recursos, se pueden reflejar en la ficha, aunque se puede optar que, por describirlo en otro lugar, son, por ejemplo, el tema de recursos humanos, infraestructura, ambiente, ¿no? Que son obviamente necesarios para que funcione un proceso. Les decía, un proceso funciona con 4 cosas: entradas, salidas, controles y recursos. O sea, un proceso sin personas funciona, no funciona. Un proceso sin personal, un proceso sin recursos económicos funciona, o recursos materiales, no va a funcionar. Porque obviamente necesito, ese es un insumo importantísimo, ¿no ves? ¿Ok? Esta, digamos, es una manera de definir una ficha. Esta tarde me preguntaba Stephanie, y en la tarea hay que hacer una ficha, no tiene un modelo. Le digo, tranquila, esta tarde vas a saber en la clase. ¿No? Algunos días son demasiado cortos, se adelantan, y ya quieren el examen final hoy día. Eso va a llegar a su momento, ¿no? Les hemos mencionado que este curso vamos a ir de a poco, ¿sí? Entonces ya estamos aterrizando un poco y hemos llegado, ya hemos identificado procesos, ya hemos hecho un mapita. Ahora nos va a tocar hacer una ficha y nos va a tocar hacer indicadores, y con eso hemos terminado la parte de este curso, ¿ok? Entonces, este es un modelito de ficha, ¿sí? El nombre del proceso, quién es el dueño. Ahora, una cosa que siempre, y eso he notado que muchos han puesto, cuando ponen dueño de proceso, nunca pongan nombre de la persona. ¿Por qué? Mañana la persona cambia y se va a otro lugar. Ese proceso ya está obsoleto, ¿no ves? Porque si estoy poniendo nombre de una persona, y normalmente hay que poner cargo. Jefe de unidad o tal persona, responsable de tal área, ¿no? Entonces ahí puede ser cualquier persona que llegue a ese cargo y tiene que hacer que ese proceso funcione. ¿Ok?
el objetivo del proceso, cuál es el alcance, qué entra, qué sale, quiénes son los clientes, qué inspecciones voy a hacer, qué registros se generan, ¿no? Qué variables de control y los indicadores, ¿no? Les mencionaba que existen algo así como 200 indicadores de gestión. Ahora, no quiero que hagan muchos indicadores, van a ser al menos uno. ¿Sí? Con tener un indicador yo estoy feliz. ¿Sí? Obviamente eso nos va a ayudar y la parte de la mejora va a ser esa, ¿no? Cuando mejoren un proceso van a encontrar que hay que inventarse nuevos indicadores. ¿Sí? Ok, después cuando lleguemos a indicadores vamos a hablar de algunos otros tips. Por ejemplo, ese es el que ustedes me lo van a hacer, ¿no? Esta ficha, ¿no? Entonces aquí ya está todo. ¿Dónde está la diferencia aquí? Es que los resultados esperados, qué indicador, cómo se hace el cálculo y qué resultado se espera. Con eso realmente esta ficha de caracterización o ficha del proceso o caracterización está completo, porque me está diciendo el indicador, cómo calculo el indicador y qué espero para ver si mi proceso funciona o no funciona. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, digamos, en un proceso no llego al indicador? ¿Qué tendré que mejorar? Tendré que mejorar mi indicador o ver por qué no he cumplido lo que he llegado, que he definido. Entonces eso me va a ayudar a ver, no tengo que hacer otro procedimiento que me ayude a gestionar este proceso, tengo que hacer estos otros controles más. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, bajo el concepto de procesos, yo puedo mejorar los procesos. ¿Por qué? Porque voy a ver, con esta ficha de procesos, voy a ver cómo funciona mi proceso y si no funciona, voy a tener que tomar acciones para mejorar ese proceso. ¿Ok? Para tomar en cuenta siempre es bueno minimizar papeleos, facilitar la comprensión y permitir el trabajo en equipo. ¿No? Para hacer procesos siempre es bueno pues hacer un diagrama de flujo, ¿no? O sea, el diagrama de flujo me ayuda a mostrar la forma secuencial de cómo es mi proceso. Así no voy a elaborar mi proceso o mi mapa o lo que sea, empezando por las raíces, después hago las flores, después las hojas, después los tallos. No, eso me muestra una secuencia lógica de cómo funciona el proceso. ¿Sí? Entonces esto es vital que siempre tomemos en cuenta. ¿No? ¿Cuál es el beneficio de tener un diagrama de flujo? Podemos tener una visualización clara y precisa de las actividades. Obviamente es una base común para entender y analizar operaciones, ¿no? Vamos a poder identificar actividades de valor agregado, identificar áreas de mejora, ayuda en la identificación del desperdicio, ¿no? Vamos a poder ubicar de una manera más óptima dónde voy a medir, ¿no? Voy a poder ver las interdependencias entre los procesos, ¿no? Voy a poder identificar proveedores. Los diagramas de flujo pueden ser diagramas de bloques, diagramas de flujo de actividades, diagramas de flujo funcionales. ¿Sí? Lo importante es que ese diagrama de flujo, ¿qué me ayuda? Justamente me ayuda a identificar bien la parte secuencial de mi proceso, ¿no? Con ese diagrama de flujo voy a poder hacer mi mapa, ¿sí? Y con eso ya voy a poder tener todos mis indicadores. ¿Sí? Entonces igual, lo mismo pasa en los diagramas de flujo que en los procesos. Siempre tengo que saber dónde empiezo y dónde termino.
¿Ok? Voy a poder definir ese nivel de detalle deseado, ¿no? Y eso para evitar cosas, digamos, que puede ser cosas tan generales que mi proceso va a ser 2 actividades. Pero vemos que dentro de una hay varias más, habíamos dicho, ¿no? Que dentro de un proceso puede tener sus propias guaguitas y sus guaguitas tener sus propias guaguitas. Entonces ahí se hace un proceso muy grande. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver qué diagrama voy a utilizar. Siempre cuando hago unos diagramas, tengo que tomar en cuenta, existen algunas reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, lo que es una actividad, dónde inicia, dónde termina, qué es un documento, una decisión, un conector, ¿no? Y eso obviamente está pues en el famoso vicio, ¿no ves? Ahí está todo clarito, bien explicadito cómo es. ¿Ok? Este es, por ejemplo, un diagrama de procesos que se llama quién hace qué. Aquí estás mostrando quién y qué cosa voy a hacer, ¿no? El personal, el responsable, y eso se llama el proceso de control de producto no conforme. ¿Sí? Entonces, una muestra de cómo se manejan este concepto de proceso, el diagrama de bloques, por ejemplo. Yo con esto estamos ya tranquilos porque ya estoy mostrando una secuencia lógica de cómo funciona mi proceso. Entonces, en función de eso, ahí obviamente voy a poder hacer mi mapa de proceso. Ahora, les decía, ese proceso tengo que medirlo, ¿no? Y eso un poco me recuerda a lo que les había dicho la primera semana. Algo que puedo medir, puedo mejorar. ¿Sí? Entonces, es importante y es un requisito de la norma que debo medir los procesos. Ahora, ¿dónde voy a medir? Voy a medir en la etapa apropiada, puedo medir a la entrada del proceso, durante el proceso, al final del proceso, no interesa dónde, pero lo importante es que tengo que medir, ¿no? Para ver que se cumplen los criterios, para ver que se cumplen esos indicadores que nosotros hemos definido en nuestros procesos. ¿Okay? Entonces aquí les decía cuando estábamos hablando de los requisitos de la norma me pide que mida 4 cosas. La norma me pide que mida el producto, que mida el proceso, que mida la satisfacción del cliente y que mida cómo, digamos, cómo está mi sistema de gestión a través de auditoría. ¿Sí? Entonces aquí la norma es nomás un requisito que piden la norma de que tengo que medir el proceso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tengo que, lo que me dice también la norma en el requisito 8.5, tengo que validar y revalidar periódicamente la capacidad de los resultados planificados de los procesos de producción y prestación del servicio. O sea, aquí la norma ya me obliga, me dice, mide tu proceso, ¿no? Porque si no mides, no sabes cómo estamos. ¿Ok? Ok, para gestionar un proceso tenemos que hacer que el proceso en todo momento cumpla los requisitos del cliente. Para eso es necesario cuantificar las expectativas del cliente, evaluar la necesidad de mediciones, medir el comportamiento del proceso, ajustar el proceso si hay discrepancias y medir periódicamente para asegurar el control. No es posible comprender algo que no es posible medir. Si no lo puedes comprender, no vas a poder mejorar. Es lo que les decía en otras palabras. Si no puedo medir mi proceso, va a ser imposible que pueda
mejorar el proceso. Ejemplo. Todos agarramos, nos vamos a Oruro en flota. Y tomamos una flota que no tiene velocímetro y nadie de nosotros tiene reloj, ni celular, ni nada. ¿Podemos medir algo? ¿Podemos medir la velocidad? ¿Podemos medir el tiempo? Tampoco. Entonces, ¿qué puedo mejorar de ese mi viaje? ¿Algo puedo mejorar? Nada. ¿No? Los árboles pasaban bien rapiditos, oyendo rápido, pero no estoy midiendo. ¿Sí? ¿No? Entonces, por eso es importante que comprendamos de que si no puedo medir, no puedo mejorar. Y para mejorar, obviamente, tengo que medir. ¿Sí? Una vez que he definido ya el propósito de las mediciones, tengo que ver dónde voy a medir, en qué parte voy a medir, cuánto tiempo voy a medir, cómo voy a medir, con qué exactitud, con qué precisión requiero. Tengo que ver quiénes son los que van a hacer esas mediciones. ¿Sí? Porque obviamente eso sí me va a ayudar a poder gestionar mi proceso. ¿Ok? Después, lo que les mostraba, ¿no? En un proceso puedo medir en cualquier etapa, puedo medir desde el insumo, puedo medir el producto final, puedo medir el ambiente durante el proceso, materiales, máquinas, métodos, ¿no? Puedo medir en cualquier parte y cualquier cosa. ¿Sí? Depende de realmente si es que esa medición me va a ayudar. Yo me acuerdo una vez, estaba haciendo una práctica en una fábrica de vidrios. Y en esa fábrica había un horno reverbero que tenía 40 metros de largo y adentro habían como 1.700 toneladas de vidrio. Y queríamos medir pérdidas de calor. Nos hemos subido a la bóveda del horno. Para empezar, el horno estaba a 1.700 grados centígrados. ¿Ustedes creen que es posible subir al techo? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Jimena. No se puede, Inge, por los grados de calor que tiene el techo. Claro. Hemos entrado con traje de asbesto, un asbesto así grueso. Como astronautas hemos subido, no hemos durado ni 30 segundos en el techo. Porque ahí había más o menos 600 grados de temperatura. ¿Sí? Entonces, para hacer esa medición era imposible. Era imposible que nadie se suba. Hemos puesto una viga de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, para caminar ahí. Hemos dado unos cuantos pasos, nos hemos dado media vuelta, hemos llegado abajo del horno y ya estaba ardiendo la viga por el calor. Realmente era imposible hacer mediciones, ¿no? Entonces, obviamente, eso muestra, ¿no? Que primero que el costo de hacer esa medición no tiene que ser elevado y además tiene que ser posible hacer esa medición, si no, no vale la pena. ¿Ok? Cuando estamos hablando de los mediciones, estamos hablando obviamente de indicadores. Esos indicadores deben tener algunas características, por ejemplo, la representatividad, ¿no? Debe ser representativo de la magnitud que quiero medir, debe ser sensible, ¿no?
debe permitir seguir los cambios de magnitud que representan de manera apreciable cuando se altera el resultado. Debe ser rentable también la medición, ¿no? Porque si yo hago una medición que es demasiado cara, no vale la pena. Debe ser fiable, esos datos que voy a medir deben ser confiables, ¿no? Y obviamente deben tener una relatividad en el tiempo, ¿no? Es decir, que tienen que ser comparables en el tiempo los datos de medición. ¿Ok? Para establecer los indicadores tengo de reflexionar sobre el objetivo del proceso, qué tipo de resultados voy a obtener y mediciones a medir, magnitudes a medir, determinar los indicadores representativos de las magnitudes. Y en cuanto a indicadores, existen dos grandes tipos de indicadores. Indicadores de cumplimiento, ¿no? Que esos deberían estar cercanos al 100. Y los indicadores de errores deben estar cercanos a qué número, Jacqueline. A 0, dice. Eso. ¿No? Entonces ahí tengo ya dos parámetros, ¿no? Si quiero ver cumplimiento de lo que he planificado, mi indicador tiene que estar lo más cercano al 100. Y si voy a medir errores, tiene que ser lo más cercano al 0. Ahora, nunca pongan objetivo o indicador 100, porque cuando lleguemos al 100, quiere decir que me tengo que inventar otro indicador, pues ya no tengo que mejorar nada, ¿no ve? Ya no puedo tener 101%, ya no. Si he llegado a la meta del 100, me tengo que inventar otro indicador, ¿no? Y obviamente ese indicador tiene que ser lo más cercano a la realidad, ¿no? Me acuerdo una vez un ejemplo en la alcaldía de La Paz. ¿Cuánto se hace? ¿Cuánto tiempo se demora para que te aprueben los planos? No, dice la norma 10 días. No. ¿Cuál es la verdad? 60 días. Ah, es diferente, ¿no? Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que realmente ocurre, ¿no ves? Entonces, obviamente, a veces el papel dice cada cosa. Me acuerdo una vez en una empresa, igual en una empresa pública, decía, para el proceso de adquisiciones en nuestra empresa demora 12 días. Cuando yo he visto ese proceso y tenía una reunión con los directores, les digo, yo creo que en ese su documento se han olvidado un cerito. ¿Por qué? Dicen 12, pero en realidad son 120 días. Casi me matan. Me digo, pero es la verdad, pues. Porque, por ejemplo, en tal lugar demora tanto tiempo, en tal lugar tanto tiempo, y los abogados eran los que más lloraban. Y al abogado le digo, doctor, por ejemplo, en su área se queda 60 días. Obviamente, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que dice la realidad, ¿sí? Entonces, en lo posible hay que tratar de cumplir lo que decimos que vamos a cumplir, ¿no? Debemos determinar qué resultados voy a obtener, qué indicadores si son representativos de las magnitudes a medir, establecer lo que se desea alcanzar y obviamente formalizar los indicadores con los resultados que se desean alcanzar, ¿sí? No, como les decía, el indicador, ¿qué es? Es un valor que se obtiene comparando los datos lógicamente relacionados referentes al comportamiento de una actividad o proceso dentro del periodo específico. Pueden haber indicadores de gestión, indicadores operacionales, ¿no? Indicadores de eficacia, de eficiencia, de productividad, de rentabilidad. Entonces, esos indicadores de eficacia, ¿qué son? Por ejemplo, yo planifico algo, planifico compras.
¿Cuál sería un indicador? Llegar pues a lo que he planificado, ¿no ves? Lo que he ejecutado sobre lo que he planificado. Eso debe estar cerca al 100. Y la realidad será un 80, 85%. ¿Ok? Entonces, eso en general, hay, como les decía, desde la primera o segunda clase, hay como 200 indicadores de gestión. ¿Sí? ¿De dónde van a salir esos indicadores? Esos indicadores van a salir del mapa de proceso. Quiere decir que si está bien hecho mi mapa, mirando nomás lo que entra, lo que sale, ahí sale el indicador. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la tarea que ahora tienen que hacer es revisar lo que han hecho su mapita y ahora tienen que empezar a hacer la otra tarea, ¿no? Elabore una ficha del proceso y además ponga sus indicadores. ¿Sí? Con esto prácticamente hemos concluido el curso. Aquí ya hemos llegado desde identificar procesos, analizar el proceso, hemos hecho un mapita. Ahora, ¿qué nos toca hacer? La ficha con su indicador. ¿Sí? Con eso hemos completado todo lo que teníamos que avanzar en este módulo. ¿Sí? Ahora tienen, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hora es? Son las 8:30. Tienen hasta las 9:15 para hacer una fichita, para hacer sus indicadores y obviamente primero revisar su mapa. Si está bien, en función de su mapa, tienen que hacer su ficha y en función de esa ficha, digamos, tienen que hacer sus indicadores. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso de asistencia de personal, ¿no? Como les decía, aquí son las actividades que se generan y eso tiene entradas, tiene salidas, y de ahí es de donde salen los indicadores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicador podría salir de aquí? Que es asistencia de personal. Retrasos, puede salir retrasos, tiempos que han estado trabajando. Aquí sale todo, ¿no ves? ¿Ok? Este es, como les digo, es una ficha de un proceso. Este era del Zoológico Municipal Vestipacos. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ir a dejarles la tarea. Ahora que trabajen tranquilos. A mí me toca aquí. Esta ficha, en base a esta ficha van a hacer y al final tiene que ver el cálculo, qué indicador, forma de cálculo y qué resultado espero. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, como hemos hecho la vez pasada. Una vez que terminen, me lo pueden mandar para que le dé una miradita por WhatsApp. Y estas son las tareas que tienen que terminarlas y mandármelas hasta el día viernes. Para el día viernes sería ideal, sería lo óptimo que tengan el vicio y que practiquen un poco antes cómo trabaja el vicio. ¿Ok? Porque el examen va a ser práctico. Va a ser un caso que ustedes tienen que analizar, hacer mapetas, hacer todo. O sea, la teoría la vamos a aplicar en la práctica. ¿Sí? Y para eso estamos trabajando esto.
como les decía. Sí, tengo una preguntita. ¿Cómo va a ser el examen? ¿Lo va a subir a la plataforma o lo vamos a resolver así en clase, durante clase? Lo voy a subir en la plataforma y lo van a resolver, cada uno lo va a resolver ahí y me lo va a subir. Van a tener toda la hora del día viernes para hacer el examen. ¿No? Y les he dicho, si es que esto lo han hecho bien, si esto me han entendido bien, lo van a hacer en media hora el examen. ¿Ok? Ya le pregunto, porque lo que pasa es que yo estoy sin computadora ahorita en mi casa, solamente lo tengo en mi trabajo. Mi trabajo estoy hasta temprano. A eso iba mi pregunta, si es que lo podíamos desarrollar en otro horario o sí en este horario de clase. En este horario. Lo que pasa es que es preferible que lo hagan en este horario, por favor. O sea que habilito el examen el día viernes. Bueno, nos presentamos, tomamos la lista, habilito el examen y me lo presentan al final de la clase. Porque si no van a tener mucho tiempo y obviamente puedo hacer maravillas estando afuera el examen, ¿no? Entonces he visto por conveniente que durante la hora y media van a poder desarrollar el examen y lo presentan. Entonces haz lo posible, Stephanie, de conseguirte una computadorita para que puedas hacer el examen en la casa, ¿ya? Ya, Licen, pero en caso que no se pudiera, puedo hacerlo obviamente a mano, ¿no? No va a haber ningún problema. A mano, claro, lo haces a mano. ¿Y cómo lo subes a la plataforma? Ah, ya no sé. Tendrás que escanear, subir. En PDF. Ya, perfecto. Lo importante es que tratemos de, como les decía, tratemos de tener el vicio, ¿no?